Hola, es lunes textual, estamos resistiendo. Flor Ayala sigue alimentando la fauna aquí en Foro Textual. ¡Con el lobo estepario! ¡Bravo! El lobo estepario estaba, según su propia valoración, totalmente fuera del mundo burgués, ya que desconocía la vida familiar y las ambiciones sociales. Se sentía totalmente como individualidad excluida, ya sea como individuo ajeno y enfermizo solitario, ya como hipernormal, como un sujeto de habilidades geniales y por encima de las pequeñas normas de la vida ordinaria. Estaba consciente de que repudiaba al hombre burgués y se sentía orgulloso de no serlo. Esto, sin embargo, vivía en varios aspectos de un mundo burgués. Poseía dinero en un banco y ayudaba a parientes pobres. Es cierto que se vestía sin cuidado, pero indecentemente para no llamar la atención. Trataba de vivir en paz con la autoridad, con el recaudador de contribuciones y todos los poderes semejantes. Sin embargo, lo atraía un fuerte y oculto anhelo frecuente hacia el mundo de la pequeña burguesía, hacia las apacibles y decentes casas de familia con jardincitos pulcros, escaleras relucientes y toda su modesta atmósfera de orden y de limpieza. Le gustaba poseer pequeños vicios y sus extravagancias, sentirse extraburgués, como entre extraño y como un genio, pero no habitaba ni vivía jamás, por llamarlo así, en los arrabales de la vida, donde ya no existe la burguesía. Y se encontraba en la sección de los hombres violentos y de excepción, y entre los delincuentes y malavenidos con la ley, sino que permanecía siempre habitando en los dominios de la burguesía, con cuyas costumbres, reglas y atmósfera no dejaba de estar relacionado, aunque incompatible y rebelde. Además, había crecido con una educación de pequeña burguesía y desde entonces había conservado bastantes conceptos y rutinas. En teoría no estaba en contra de la prostitución, pero hubiera sido incapaz de tomar en serio a una prostituta y de tomarla realmente como su igual. Al acusado de delitos políticos, al revolucionario o al dirigente espiritual acosado por el Estado y por la sociedad, podía valorar como a un hermano, pero a un ladrón, salteador o asesino no hubiera sabido qué hacer, como no fuera condolerlos de una forma un poco burguesa. De este modo, siempre reconocía y afirmaba con una mitad de su persona y de su actividad lo que con la otra mitad rechazaba y odiaba. Educado con rigidez y buenas costumbres en una casa culta de la burguesía, estaba siempre acoplado con parte de su alma al orden de este mundo. Todavía después de haberse individualizado tiempo atrás por arriba de cualquier medida posible en una atmósfera burguesa y de haberse librado del contenido ideal y del credo de la burguesía. Lo burgués, pues, como un estado siempre secreto de lo humano, no es más que el ensayo de una compensación, el interés de un término medio de acuerdo entre los múltiples extremos y dilemas confrontados de la humana conducta. Si tomamos como ejemplo cualquiera de estos dilemas de confrontación, a saber, el de un santo y un juerguista, se entenderá de inmediato nuestra metáfora. El hombre posee la habilidad de entregarse totalmente a lo espiritual, al afán de aproximación a lo divino, al, para, al, paradi al paradigma, a una vida de incondicionalidad. Es, no obstante, captada por sentimientos inofensivos. El hombre posee la habilidad de entregarse totalmente a lo espiritual, al afán de aproximación a lo divino, al paradigma de los santos. Por el contrario, también posee la facultad de entregarse totalmente a la vida del instinto, a los apetitos sexuales y de digerir toda su aspiración a la obtención de los placeres de ese instante. Uno de los caminos termina en el santo, en el mártir del espíritu, en la propia resignación y sacrificio por amor a Dios. El otro camino termina en el juerguista, en el mártir de los sentidos,
en el propio sacrificio en altares de la putrefacción y el aniquilamiento. Ahora bien, el burgués intenta vivir en un término medio cómodo entre las dos celdas. Nunca tendrá que sacrificarse o entregarse a la embriaguez ni a la moderación. Nunca será mártir ni permitirá su exterminio. Todo lo contrario, su objetivo no es sacrificio sino conservación del yo. Su aspiración no se dirige ni a la santidad ni a lo contrario. La incondicionalidad le es inaguantable. Sí quiere servir a Dios, pero también a los placeres del mundo. Sí desea ser virtuoso, pero también vivir en la tierra un poco mejor y cómodamente. En conclusión, intenta colocarse en el centro, en medio de los extremos, en una zona templada y placentera, sin vehementes tempestades ni tormentas. Y esto lo logra, por supuesto, a pesar de esa intensidad de vida y de sensaciones que provee una existencia encauzada hacia lo incondicional y extremo. Intensivamente solo se puede vivir a costa del yo. Sin embargo, el burgués no desea tanto como el yo. Claro que un yo desarrollado solo limitadamente. Debido a la intensidad, logra seguridad y conservación en vez de posesión de Dios. Solo cosecha serenidad de conciencia, en vez de placer, bienestar, en vez de libertad, comodidad, en vez de fuego abrasador, una agradable temperatura. Por consiguiente, el burgués es por naturaleza una criatura de débil impulso vital, temeroso, con miedo a la entrega de sí mismo, sencillo de gobernar. Por eso suplió el poder por el régimen de mayorías, la fuerza por la ley, la responsabilidad por el sistema de votación. Evidentemente, este ser débil y temeroso, aunque existe en una cantidad considerable, no puede mantenerse, que por conciencia de sus cualidades no podría personalizar otro papel en el mundo que el de rebaño de corderos entre errantes lobos. No obstante, vemos que aunque en tiempos de los gobiernos de naturalezas fuertes, el ciudadano burgués es súbitamente aplastado contra la pared, nunca muere y a veces hasta parece que domina el mundo. ¿Cómo es posible esto? Ni el gran número de los rebaños, ni la virtud, ni el sentido común, ni la organización serían lo suficientemente fuertes para salvarlo del fracaso. No existe medicamento en el mundo que pueda soportar a quien posee la intensidad vital tan debilitada desde el comienzo. Y no obstante, la burguesía vive, es poderosa y aventajada. ¿Por qué? La respuesta es esta: por los lobos esteparios. ¡Ánimo! Efectivamente, la fuerza vital de la burguesía no se basa de forma alguna sobre las cualidades de sus miembros comunes, sino sobre la de los sorprendentemente numerosos forasteros que puede tener esa, gracias a lo desdibujado y a la flexibilidad de sus objetivos. Siempre viven dentro de la burguesía numerosos temperamentos fuertes y fieros. Nuestro lobo estepario Harry es un ejemplo particular. Él, que se ha individualizado fuera del contexto de un hombre burgués, que conoce los encantos de la cavilación, al igual que las temibles alegrías del odio hacia todo y a él mismo, que desaprueba la ley, la virtud y el sentido común, es un seguidor imprescindible de la burguesía y no se puede salir de ella, y así acampan alrededor de la masa burguesa verdadera y genuina grandes secciones de la humanidad, muchos millares de vidas y de inteligencias, cada una de las cuales, aunque se sale del contexto de la burguesía, y estaría llamada a una vida de incondicionalidad, es no obstante captada por sentimientos inofensivos hacia las formas burguesas y contagiada un poco de su debilitación en la intensidad vital. Se agarra de alguna manera a la burguesía, quedando así atada, dominada y obligada a ella, pues a esta le queda al revés el principio de los poderosos: quien no está contra mí, está conmigo. ¡Flow!